Mi Dios, gracias por lo que hicimos ahora, por lo que cantamos, Señor, que sea a ti, solamente a ti la gloria y el honor. No a nosotros, Señor, como dice los salmos, no a nosotros, Dios, sino a ti, solamente a ti, mi Dios, sea toda la gloria, el honor y la honra, Señor. Solo tu nombre sea exaltado, Señor, solo tus planes sean hechos, no los míos, solo tus deseos, solo tus anhelos, Señor, que solo tu palabra sea la que reine en mi mente y mi corazón, Señor. Quita cualquier enojo, amargura, Señor, lo que sea que estorbe para escuchar quién eres tú, para entender, para vivir, para deleitarme en quién eres tú, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Gracias por lo que estás haciendo como iglesia, Dios. Y sí, enséñanos a seguir celebrando, gozándonos, Señor, por lo que estás haciendo. El domingo pasado, no solo aniversario, sino ahorita, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros en la iglesia, por la manera como estás trabajando, Señor, y no nos dejes quedarnos quietos, sino que sigamos, Señor, adelante, peleando la buena batalla de la fe, Señor, para que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, sí, por favor abran sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. De ahora en adelante, estos versículos que vienen ahorita deben de entender ustedes que es la ley de Dios. Una vez más, la semana pasada miramos que Dios no vino a abolir o quitar la ley, sino que vino a cumplirla. Y luego Él está empezando con cada uno de los mandamientos, de los más importantes, no sé si los más importantes, decirlo de esa manera, pero empieza a agarrar diferentes mandatos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Hoy, en este momento, nos toca no matarás. Pero empieza a agarrar diferentes mandatos y empieza a ver la manera o explicarnos la manera como los maestros de la ley la interpretaban y luego cómo debemos de interpretarla adecuadamente. Así que hoy siento que la prédica de hoy debe ser vista como, no solo como hoy, sino va a ser un total como de 4 o 5 prédicas con un solo tema. Vamos a ir como viendo la misma idea cada domingo, pero lo que quiero que hagan es que con cada mandato del Señor que estamos estudiando, lo que debería pasar es que ustedes y yo nos estemos evaluando por cada uno de ellos. Como por ejemplo hoy, no matarás. Entonces lo primero que diríamos es, no, pues ese estoy bien. No he matado a nadie, pero vamos a ver lo que dice el Señor con respecto a este mandato. Lo primero que debemos de hacer entonces, leamos capítulo 5, versículos 21 al 26. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. De acuerdo, todos nosotros, o sea, si he matado a alguien, vaya a la corte y pague por su pecado. Pero luego dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, y ahora les pregunto, ¿algunos de ustedes ahorita no levantan la mano? Pero cualquiera de ustedes que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, de repente, en dependencia de la Biblia que estás leyendo, Reina Valera va a decir racá, necio, dependiendo la versión que tengas. Insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. O sea, imagínense, si estás enojado, eres culpable ante la Corte. Y luego dice, pero si aparte dices necio, insensato, racá, fatuo, lo que sea, como que lo eleva más, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, y luego sigue todavía más, idiota, dice mi Biblia, idiota, será merecedor del infierno de fuego. Es como diferentes niveles, ¿no? Primero ante la Corte, luego la Corte Suprema y luego el infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso debe haber sido al que escuchó, judío que estaba toda su vida giraba en torno al templo, de ir a ofrecer sacrificio, ¿no? Anualmente las celebraciones, escuchar, déjalo ahí, ve a reconciliarte y regresa. Eso fue, le voló la cabeza. Versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y sea echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Amén.
Entonces, el mandato de hoy es no matarás, no matarás. Y como ven ahí en su pantalla, es una conducta externa del corazón, es algo que inicia desde adentro, no es algo solamente afuera, algo que debe iniciar en todos nuestros corazones. Así que de nuevo, una vez más, mi meta hoy es compararnos a todos nosotros con lo que Dios está diciendo y que todos nosotros salgamos de aquí evaluados hoy con respecto a este mandato. La primera parte de la fórmula que ocupa Jesucristo y Mateo en este momento inician diciendo, ustedes han oído que se dijo, y todos nosotros hemos escuchado de todo un montón de personas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir este mandato. La Biblia dice esto y se espera que los pastores, esposas de pastores, que los miembros de una iglesia se comporten de cierta manera, hagan ciertas cosas. Ustedes han escuchado que se ha dicho. Y luego Jesucristo agrega, no critica el Antiguo Testamento, sino que lo interpreta, cosa que muchos de sus oyentes habían adoptado una diferente interpretación, no lo entendían así. Cuando él empieza a hablar así, ustedes han escuchado, pero yo les digo, no está diciendo el Antiguo Testamento está mal, no está diciendo eso, sino que está diciendo lo han interpretado mal. En todo caso, Jesús contrasta la mala interpretación que ellos tienen, que todos los maestros de la ley y el pueblo tienen, y lo contrasta y los apunta a la verdadera dirección, lo que realmente la ley quería enseñar. Eso es lo que está haciendo Jesús en estos siguientes versículos. Ustedes han escuchado que se dice no matarás, pero lo que mi Padre tenía en mente y en su corazón enseñarles por medio de este mandato era esto, esto y esto y esto. No era simplemente no mates, era esto y esto y esto. Quería direccionarlo, apuntar. Jesús no intentaba limitar la ley como miramos el domingo pasado, sino más bien cumplirla, sino que declara la verdadera dirección a la que apunta la ley. O sea que escuchen, desde el Antiguo Testamento, Jesús está explicándole a los maestros de la ley, esta es la dirección en la que apuntaba el mandato de mi Padre. En estos versículos entonces explica que el sexto mandamiento de no matarás explica su verdadero significado y su verdadero alcance. Su verdadero significado y su verdadero alcance. Así que de nuevo, la pregunta, sexto mandamiento, no matarás, ¿lo has cumplido? Cada vez que me siento con una persona, digamos, estoy presentando el evangelio y me digo, este es el mandato de Dios, no matarás, ¿lo has cumplido? Sí, 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 pastor. Por supuesto que sí. Y la respuesta que quiero que hoy todos ustedes, todos nosotros, no he cumplido. Dios o Cristo se dirige a quienes conocen la ley y tengan eso en mente. Está hablando a judíos. Estos judíos iban a las sinagogas todos los días que tenían que ir, leían la ley, la tenían que manejar la ley, tenían que conocer la ley, sabían exactamente cómo deben de ofrecer sacrificios. Y aún así, Jesús les dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. La forma que inicia entonces Cristo esta palabra deja entender a todos nosotros que las leyes de Dios no son leyes nuevas ni recientes. O sea, ustedes han escuchado que se dijo a los antepasados, es cierto, no es nada, no les vengo a decir nada nuevo, esto ya estaba. Lo que pasó es que ustedes malinterpretaron mal. Es siempre la misma ley, pero ustedes han malentendido. En la ley se prohíbe matarnos entre nosotros, ¿no? Tiene todo el sentido. ¿Quién de nosotros diría hoy que matar es bueno? Espero que nadie. Pero se prohibía matar a cualquiera, a otra persona, directo o indirectamente, ser cómplice, saber y no decir igual eres culpable. Se prohibía todas esas cosas. Los compañeros de Jesús habían oído que la ley dada a sus antepasados prohibía el asesinato, prohibía quitar la vida, y todos ellos estaban de acuerdo con eso. No hay ningún problema. Versículo 21, no matarás. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto quiere decir que si cumplo con el mandato de no matar a nadie, a ninguno de ustedes, no vengo con un cuchillo o una pistola o lo que sea, y si cumplo con este mandato de no matar, de no manchar mis manos de sangre, eso quiere decir, hermanos, que estoy cumpliendo las exigencias de la ley de Dios, la ley santa? Si yo cumplo con no matar a ninguno de ustedes, estamos aquí en la iglesia hoy, yo no he matado a nadie, ¿estoy cumpliendo la ley santa de Dios? El que dijo que no, está bien. No. Amén. Estamos mal solo con enojarnos. Pero la ley, solo aquel que mate,
que no mate, perdón, estará fuera de peligro, o solo aquel que mate estará en peligro de juicio. Entonces, y de nuevo, como dice, si le dices insensato, dice el Señor, pero está luchando, está enseñándole a su mente, está quebrando lo que ellos han escuchado y han hecho por todo el pasado. Esa interpretación que ellos tienen sobre el mandato de Dios era errónea. Esa interpretación de no matarás significa simplemente no levantar mi hacha y no matarlo, lo que sea, y cumplir, era erróneo. Que la ley diga no matar y conformarme, o sea, debo de conformarme solo con lo externo, me debo de sentirme bien, soy el mejor cristiano del mundo porque tengo a doña Ingrid enfrente y nunca le he levantado la mano, entonces debo sentirme bien y contento, soy el mejor de los cristianos por eso. No. Ellos pensaban, sí, que el mandato solamente prohibía el acto de matar. Ese era el error fundamental de los maestros de la ley, que pensaran que simplemente era lo externo. Pensar que la ley divina prohibía solo el acto pecaminoso, lo externo, pero no tenía nada que ver con el pensamiento o el corazón. Ese era el gran problema. Pensar que la ley de Dios, o sea, la ley de Dios, y pensémoslo, el Dios Todopoderoso, por medio de quién y para quién fueron todas las cosas, vino, habló a Moisés, le dijo que escribiera en 2 tablas diferentes la ley, y la única razón de esa ley era para que simplemente funcionara como ley moral externa, pero nada del corazón. No tendría nada sentido. Hermanos, es como decir en este momento, o como que yo pensara, lo siento, doña Ingrid, pero es como que yo pensara, es que la tengo adelante. Entonces, ejemplo, pero es como yo pensara, si yo pensara ahorita, odio a doña Ingrid con todo mi corazón, la detesto, no la puedo ver, ejemplo, no la puedo ver porque solo de verla me cae mal, la quiero matar, pero como no la he matado, estoy cumpliendo con la ley. Entonces soy un buen cristiano y peor aún, soy un buen pastor. Saben que no. Jesús renueva el entendimiento de estas personas al decir, pero yo les digo, esto es como corregir el entendimiento, pero apunta el corazón también de parte de Jesús a todos los que están escuchando. Cristo les dice que la ira precipitada es un asesino. Aquel que tiene ira precipitada es un asesino de corazón, les está diciendo el Señor en el versículo 22. Quien se enoja con su hermano, entonces quebranta el 6º mandamiento. Quien se enoja con su hermano, quebranta el mandamiento que dice, no matarás. Y ahora, cuando dice la Biblia aquí en el versículo 22, la palabra hermano, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, esa palabra hermano, doña Ingrid, hoy va famosa, ¿significa que solo ella? ¿Solo son ustedes? ¿Cualquiera que se enoje con su hermano solo es la iglesia? Y no. Son todas las personas, niños, siervos, esclavos, dentro, fuera de la iglesia. Dios está hablando al corazón de nosotros y está diciendo, cuando mi ira, cuando mi enojo excede los límites correctos, cuando somos testarudos, obstinados, tercos, quiero mantenerme así, con mi ira, violento, indignado, malicioso, y cuando buscamos dañar a aquellos con quienes estamos disgustados, Dios está diciendo, eso va en contra de la ley, en contra del mandato. Estás quebrando el mandato de Dios de no matar. Pues quien se enoja así, quien se enoja de esa manera con su hermano terco, testarudo, quiere buscar cómo hacerle el mal, quien se enoja así, está simplemente a un paso de matarlo. Simplemente hiciste el primer paso para llegar al final. Se nos dice entonces que incluso insultar a nuestro hermano es un crimen de lengua. Y ahí, dependiendo de tu versión, dice la palabra racar, si le dices racar. Y esa palabra racar es bien despectiva. Tal vez para nosotros no significa nada, ¿no? Tal vez como, ¿qué significará eso? Pero la palabra racar es bien despectiva y proviene de un hombre o una mujer, no sé, con mucho orgullo, tanto enojo, que le está diciendo a la persona, eres vacío, eres fatuo, no tienes nada, pero con una ira y con un enojo de que si pudiera ahorita mismo te estrangularía o algo por el estilo. Así que Cristo les está enseñando que
por mucho que ellos mismos se están conteniendo para no matar a alguien o para no hacer algo por el estilo, sin duda van a ser castigados, van a sufrir las consecuencias. Quien se enoje con su hermano, dice lo que acabamos de leer, estará en peligro de juicio. Y si sigue más enojado, estará en peligro de juicio en el cielo. Quien llame racá a su hermano estará en peligro de castigo. La palabra racá es una palabra difícil de traducir. No miré como alguien que me diga esto es, porque es una palabra que expresa más o describe más como un tono de voz. Muy seguramente yo lo estoy diciendo mal ahorita, cuando estoy tratando de hacerlo como racá, eres un racá, pero yo les aseguraría que si lo escucháramos de algún judío sería peor todavía. Entonces, lo único que se me ocurre ahorita es poner en su mente que cuando escucha eso es porque lo vas a decir con todo el desprecio posible que te puedas imaginar. Todo el desprecio posible. Y aquí en nuestros tiempos, la única imagen que se me puso en mi cabeza es como que estés delante de alguien, lo estés insultando y luego lo escupas. O sea, como que lo escupas en la cara. Algo así. Por tanto, entonces, hermano, lo que vemos que está sucediendo ahorita es que Cristo muestra que el pecado de la ira terminaría exponiendo a los hombres a castigos mayores y consecuencias mayores. La ira, ¿no? Y todos hemos sufrido esas consecuencias. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con alguien y luego terminan diciendo y terminaste diciendo cosas que no querías decir, lastimando a alguien como no te hubiera gustado lastimar y todo por la ira en el corazón, ¿no? Siempre la ira, el pecado termina exponiendo mi verdadero corazón y terminamos sufriendo consecuencias mayores. Así que lo que vemos que está sucediendo aquí es una advertencia en amor de parte del Señor. Una advertencia para todos nosotros. Este mandamiento se redujo en ese momento, simplemente la ley sagrada de Dios se redujo a algo externo, se redujo a algo que siempre y cuando no mate, en lugar de recordar o de saber que debe de exponer el corazón. La ley de Dios hace eso, expone nuestro corazón. Así que Dios está haciendo que no es solo algo como algo externo, no es solo hacer algo externo, es algo que revela tu corazón. Es como voltearle los ojos a alguien, ¿no? Es como, o sea, tal vez no le dijiste nada, no hiciste, pero le volteaste los ojos y que no significa nada de eso. Hay algo en el corazón. Por tanto, nadie es conformado a la justicia superior del reino simplemente absteniéndose de cometer homicidio. Eso está diciendo Dios. O sea, tienes en tu mente que vas a ir al cielo, vas a estar en la presencia del Padre, comiendo del banquete celestial, estando en la presencia de lo más santo entre los santos, simplemente porque no mataste, cuando en tu corazón hay enojo, orgullo, contiendas, palabras duras y necias. Debemos de entender entonces que debemos de preservar cuidadosamente el amor entre nosotros. Dejemos de llegar ahí. No solamente no matar y no solamente examinar nuestro corazón, debemos de preservar, mantener la paz con nuestros hermanos. Y si en algún momento hay alguna ruptura, porque la va a haber, o sea, sería ilógico pensar que nunca va a haber una ruptura de alguna manera entre nosotros, pero si en algún momento, y en el momento que suceda esa ruptura, debemos esforzarnos inmediatamente por la reconciliación. Rápido. Debemos de confesar nuestra falta, humillarme delante de mi hermano, delante del Señor, pedirle perdón, hacer restitución si le he quitado algo, hacer restitución. Porque según los versículos 23 y 24, hasta que no logremos hacer eso, somos completamente incapaces de tener comunión con Dios. Mira lo que dice, versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hasta que no haga eso, hermano mío, eres incapaz completamente de tener comunión con Dios en sus ordenanzas, en sus ministerios, sirviendo, lo que sea. Lo que sea. Si eres tú quien ha sido ofendido,
Va a sonar raro esto, pero si eres tú el ofendido, más fácil todavía. Está en tus manos perdonar rápido. Más fácil todavía. Si tienes algo en contra de tu hermano, resuelve el asunto rápidamente. No hay más que hacer que perdonarlo. Así que acompáñenme, por favor, Marcos 11:25. El Evangelio de Marcos, el siguiente libro, Mateo, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Yo sé que lo que van a leer ahorita ya lo conocen, pero solo porque me gusta hacer el punto que es la palabra de Dios, lo que estamos leyendo, no solamente escuchándome. 25 dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra de alguien, porque también su Padre que está en los cielos, también su Padre que está en los cielos los perdona a ustedes sus transgresiones. 11:25, si tienes algo con alguien, perdona a esa persona para que tu Padre también te perdone que está en los cielos. Así que de nuevo, perdona inmediatamente, rápido. Si la disputa o si la contienda es de tu parte, si el problema comenzó de tu parte y la culpa fue tuya desde el principio, si fue tuya, mía, no sé, o sea, tuya, de modo que tu hermano tiene una controversia contigo, tiene un enojo contigo, tiene algo en contra de ti, porque la culpa fue tuya, ve y reconcíliate con él antes de presentar tu ofrenda de lealtad. Ve y hazlo. Antes de acercarte a Dios, en los servicios, donde sea, ve y hazlo, ve y pídele perdón. Porque las prácticas religiosas no son aceptables para Dios si se realizan cuando estamos enojados. La envidia, la malicia y la falta de caridad son pecados tan desagradables para Dios que nada le agrada que provenga de un corazón donde predominen estas cosas. Ahora quiero poner en su mente, pero algo. Y lo que voy a decir, no lo voy a decir pensando que aquí no sucede. Solo que es mi corazón de que suceda lo menos posible. Eso que estás viendo ahí, ¿cuántas iglesias conoces a ti? Las prácticas religiosas no son aceptables por Dios si se realizan cuando estamos enojados. Entonces, enojo, envidia, malicia, falta de caridad, son pecados tan desagradables para Dios que nada le agrada que provenga de un corazón donde predominan estas cosas. Ahora, ¿cuántos pastores están dirigiendo una iglesia con esas cualidades? No son cualidades, discúlpenme. Escogí una mala palabra. 1 Timoteo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar, no solo la iglesia, los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. En todo lugar, no solo en la iglesia, en todo lugar, tu casa, tu trabajo, levanta manos santas sin ira y sin discusiones. Entonces, ¿qué significa lo que estamos estudiando hasta este momento? Aunque tenga una disputa, un problema largo con un hermano, no sé, mucho tiempo, y eso crea algo de peso en tu corazón, tensión, crea emociones que tal vez no sepas manejar o no quieres manejar o que simplemente te estorba. Debes de entender que eso va a evitar que sirvas a Dios con un corazón sano, limpio, gozoso. Va a evitar que te deleites en Dios como deberías de hacerlo. Y tienes que escuchar también que aunque te sientas así, eso no te excusa para cumplir tu deber. Aunque nos sintamos, se aprovecharon, no me apreciaron y cualquier otra cosa, no te excusa para cumplir el deber que Dios está diciendo ahorita. ¿Y cuál es el deber? Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda.
Ese es tu deber. Aunque te sientas como te sientas, fuiste a presentar la ofrenda y te acordaste de eso y no te sientes con la gana, pero sabes que Dios ve, sabes cuándo, y lo voy a volver a decir más adelante, pero sabes cuándo funciona esto y personalmente, aunque algunas veces es difícil, lo sé, pero personalmente sabes cuándo esto es de mucha bendición en mi vida, en mi matrimonio, cuando peleo con mi esposa. Tengo simplemente eso incrustado en la cabeza. Deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve y reconcíliate primero con mi esposa en este caso. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y sirve. Ve y, es como, no me importa el enojo, cómo me siento. Una orden del Señor. Y si Dios está ordenando eso, no importa mis emociones, debo de hacerlo. Y déjeme ponerle otra idea en su cabeza. Las oraciones hechas con ira se escriben con sangre. ¿Tienes enojo? Una cosa es orar con enojo y decir, Señor, quítame esto, lo quiero matar, no lo quiero ni ver en pintura, mira lo que me hizo. Una cosa es eso, pero otra cosa es orar con ira, pero no con el deseo de ser libre. Por ejemplo, Isaías 1:15. Isaías 1:15. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, se escucha muy bien. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé porque sus manos están llenas de sangre. Aunque pases de rodillas toda la mañana, toda la noche, aunque pase sin dormir, lo que sea, no escucharé porque tus manos están llenas de sangre. Y aquí obviamente está hablando de matar. Y Mateo 5 está hablando de matar también. Está diciendo que si te enojas con tu hermano, estás matando. Entonces tus manos están llenas de sangre. Y luego el otro ejemplo, Isaías 58, del 3 al 5. Isaías 58, versículo 3 al 5. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Le está reclamando la gente del Señor. Estoy ayunando, pero no lo ves. Porque me he humillado y tú no haces caso. ¿Qué pasó, Señor? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia, dice Dios, y oprimen a todos sus trabajadores, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga la voz, para que se oiga en lo alto su voz. Versículo 5. ¿Es este ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? En caso para que incline su cabeza como un junco o para que se acueste en el silicio y ceniza, llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor. Isaías está diciendo, ustedes están ayunando simplemente para que tengan la razón ustedes. Me enojé con mi esposa, estoy ayunando para que mi esposa vea que yo tengo la razón. ¿Ese es el tipo de ayuno que, en serio? ¿Estás ayunando a Dios para que la otra persona se dé cuenta de cómo te lastimó? ¿No debería ser más ayunar para poderla perdonar con más rapidez? Eso es lo que está diciendo Isaías. También se dice mucho, lo voy a hacer cuando esté listo, pastor, ¿no? Hay mucho de eso. Pero la Biblia está diciendo no es cuando te sientes listo para hacerlo. Y ejemplo sencillo, hijo, ve, saca la basura. No, mamá, no me siento listo para sacar la basura. Es que debes hacerlo. Muchos dan esa excusa para no ir a la iglesia. Muchos dan esa excusa para no participar de la comunión. Porque están enemistados con alguien, me peleé con esa persona. Pero hermanos, piénsalo de esta manera. Un pecado jamás excusa otro pecado. Jamás. No debería ser la razón para pecar de otra manera. Y mucho menos que pequen en contra de ti, que está bien, pudo suceder. Tampoco eso significa que tienen excusa para tú también pecar. Más bien hacer eso duplica el pecado. Por ejemplo, si yo nunca he recibido caridad de nadie, si yo nunca he recibido caridad de nadie, si nadie nunca ha dado ni un peso por mí, eso me exime para yo no dar un peso a otra persona. Como nadie me ha dado nada, entonces yo jamás le voy a dar nada a nadie. ¿Es correcto pensar de esa manera? Hijos, si tu padre nunca te amó, ¿es excusa para que tú no ames a tus hijos?
Nunca. Por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Y a aquellos a quienes hemos ofendido debemos pedir perdón y desear la renovación a la amistad. ¿Qué es lo que les estoy diciendo ahorita? No se trata de tu corazón si está listo, no se trata de qué has pasado, qué no has pasado. Se trata de obedecer a Dios, de ponerlo primero. Incluso, no, matrimonios, no puedo perdonarlo aquí y esto, y son cosas serias y difíciles, de acuerdo, muy bien, sí. Pero no se trata de lo que has experimentado o lo que no. Se trata de lo que Dios está ordenando y qué está ordenando el Señor. Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego regresa. ¿Por qué? No debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Recuerdan eso? Efesios 4. No deje que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Por qué el Señor dice eso? Déjenme ponerles una idea. No lo dice Efesios, pero solo déjenme poner una idea que a mí me sirve mucho y por eso es que nunca se me olvida. ¿Qué deberíamos de hacer todos nosotros antes de dormir? Contéstenme. ¿Qué deberíamos de arreglar la cama para dormir más cómodo? No. Orar. Deberíamos de orar. Antes de dormir deberíamos de orar. Y recuerden lo que leímos en Isaías. Aunque levanten manos no voy a escuchar porque tienen sus manos llenas de sangre. No dejen que el sol se ponga sobre ese enojo. Mucho menos que el sol salga sobre nuestra ira en el día siguiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos de venir a hacer? Que debemos de mejorar mucho nosotros como iglesia. Pero ¿qué deberíamos de venir a hacer aparte de alabar el nombre de nuestro Dios, de meditar y estudiar su palabra como lo estamos haciendo? También deberíamos de venir a orar a la iglesia. Entonces, de nuevo, una razón mucho más para poder perdonar rápido, porque no debería ser capaz de orar en la noche si tengo esto, no debería ser capaz de venir a orar el domingo si está pasando esto, si tengo esto, pero hermanos, lo hacemos y por mucho tiempo, por muchos años, por muchas décadas, no nos importa. De nuevo, otra imagen para nosotros. El infierno es una prisión para todos los que viven y mueren en malicia y falta de caridad, para todos los que son contenciosos. Romanos capítulo 2, versículos 7 al 8. Déjeme buscárselo. Romanos capítulo 2, versículos 7 al 8. Aunque esto, déjeme decirlo, me gusta un poquito más en Reina Valera, pero ahorita estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, dice Romanos. Ira e indignación. ¿Podemos ver la contradicción de esto? Espero que sí. Y esta es la contradicción. Esperamos que el pacificador por excelencia, que es Jesucristo, nuestro Dios soberano, lleno de amor, aquel que trajo la paz al mundo, esperamos que Él esté dispuesto a aceptar mi enojo. Esperamos que aquel quien vino a morir por mis pecados, quien vino a traer paz al mundo, aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, esperamos que Él esté dispuesto a aceptar mi indiferencia y mi enojo en la iglesia, donde sea. Esperamos ser celebrados, incluso por mantener nuestro enojo controlado. Esperamos ser celebrados por eso. Esperamos que en el día de nuestra muerte seamos celebrados por decir, qué bueno que nunca cediste al enojo que tenías en contra de doña Ingrid. Qué buen pastor eres, porque nunca le dijiste lo que tenías en tu mente y nunca actuaste en su contra. Esperamos ser celebrados así, qué buen pastor. No, hermanos, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete y reconcíliate con tu hermano. Eso significa, evidentemente, desecha de tu pecho todo resentimiento. Eso es lo que debes recordar, desecha de tu pecho todo resentimiento. Quítalo de ahí.
Siéntete libre primero, libre para orar al Señor. Quita cualquier cosa que estorbe. Si es posible, si es posible, consigue que tu hermano deseche de su mente todo rencor contra ti. Si es posible. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Ahora, quiero poner otra imagen en su mente. Estos son judíos, ¿no? Y para ellos llevar una ofrenda era todo un proceso. Realmente tienes que meditar en eso. Era todo un proceso. Hemos de transportarnos a ese momento y lo que eso significaba. Y entre otras cosas, ten en mente que el creyente se preparó, escogió el animal, se tuvo que asegurarse que cumpliera todos los requisitos de la ley, se vistió, probablemente puso sus mejores ropas, caminó una distancia, quién sabe hasta de dónde a dónde para llegar al templo. Llegó al templo, probablemente hizo fila porque todos los sacerdotes que se disponían a hacer el trabajo estaban ocupados y estaban esperando. Era un viaje o era una tarea muy probablemente de todo el día. Estabas gastando de tu bolsa, pensar en la comida, dónde voy a parar, la sombra, todas las cosas. Y luego, cuando ya solo faltaba uno y vienes tú, de repente, tengo algo en contra de este otro, pero mira todo lo que ya hice. ¿Qué haces en ese momento? Dice, ya pasé 9 horas de pie. No, lo voy a sacrificar y luego me voy a ir a pedir perdón. Eso es lo que pensamos, o por lo menos, sinceramente, eso pensaría Dios. Ya caminé tanto, ya hice tanto, Señor. Pero no. ¿Qué hay que hacer? Antes de presentar la ofrenda, debe buscarse la reconciliación. Perdóname. Antes de presentar la ofrenda, debe buscar la reconciliación. Ahora, cambiamos de tema un poco. ¿Es correcta o justificado tener ira, enojo en ciertas ocasiones? O sea, ¿está bien enojarme? La respuesta corta, sí, está bien enojarse. Airaos, pero no pequéis. No dice nunca se enojen, no dice airaos, enójense, pero no pequen y no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Pero tampoco debemos de aprovecharnos de eso. No significa enójate por lo que quieras y pasa tanto tiempo enojado como quieras. No significa eso. ¿Hay lugar para la ira justa? Sí, pero solo hay una manera apropiada de expresarla. Y déjenme leerles un versículo que me dio mucha risa de David, Salmo 58:6. ¡Oh Dios! Mira lo que dice David. Rompe los dientes de su boca. Dice, o sea, imagínense ustedes orando de esa manera por alguien que lo hizo enojar. Dios rompe los dientes de su boca. Estaba enojado, obviamente. Quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, dice él. Pero aunque muchos quieran tomar el versículo de Efesios 4, airaos pero no pequéis, como una excusa para enojarse y decir y hacer cualquier cosa, debemos recordar que Dios apunta a algo mucho más grande y mucho mayor. Efesios 6, más adelante, Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis, pero luego más adelante Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, cuidado con la ira injustificada, porque tu pelea no es solo con tu corazón y con tu enojo, sino contra todo lo demás que acabamos de leer. Cuando llamamos idiota a alguien necio, pues cuando hablamos con ira, juzgamos a las personas y la Biblia está diciendo, las estamos matando. Este es el punto que nos quiere enseñar este versículo. Si dejas que el incidente se convierta en un gran problema, por no abordarlo de inmediato con prontitud y humildad y transparencia, nunca podrás escapar de él. Si dejas que crezca la bola de nieve, te va a aplastar. Y hermanos míos, yo he tenido que aprender eso a la mala. Creo que muchos de nosotros hemos comprobado que es cierto, si dejas pasar mucho tiempo, el problema es peor. Cuando tuvimos la oportunidad de afrontar la situación, elegimos no hacerlo por orgullo o por miedo, lo que sea, pero siempre al final va a ser peor. Fue creciendo día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta volverse tan complicado, tan confuso, tan difícil,
que la persona llegue a creer la mentira de que jamás voy a poder perdonarte. Pero es una mentira. Jesús dijo, eviten esto, sean prudentes cuando estén en el camino, cuando hablen con su adversario, cuando aún estén comunicándose, sean humildes, no sea que se encuentren encarcelados y sin salida. Hermanos, dice Pablo, es mejor sufrir una injusticia que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Cristo. Te lo repito, es mejor sufrir una injusticia que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Cristo. 1 Corintios 6, 7. Lee todo el capítulo si quieres. Pero básicamente ese es el video. Es mejor sufrir tú antes que permitir que la contienda entre tú y yo deshonre a Dios. ¿Quién es más importante? ¿Mis sentimientos o la honra de Dios? Podemos ver entonces que la ley desde el inicio apunta a algo mucho más grande que solo lo exterior. Y de hecho la ley misma lo demuestra, porque miren, más adelante, Deuteronomio 30, 19, discúlpenme, Éxodo 20 es cuando nos dan la ley, pero luego más adelante, Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19, da a entender de que la ley no solo apunta a algo externo, sino que apunta al corazón, porque escuchamos que se nos dice, hoy pongo por testigos contra vosotros el cielo y la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis. Y luego, Deuteronomio 10, 12 dice, ahora Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento desde el inicio estaba apuntando al corazón, no solamente a algo exterior. Quería que tuvieran vida, quería que vivieran para honrar al Señor. Entonces, es una grave ofensa a Dios, quien es el autor de la ley, imaginar que solo los ojos, las manos y los pies son entrenados por la ley para una apariencia hipócrita de buenas obras y que solo en el Evangelio se nos enseña a amar a Dios con el corazón. ¿Qué significa eso? Deja de pensar que el Antiguo Testamento solamente quería que tus ojos, tus manos y tus pies estuvieran entrenados para hacer el bien, y que el Nuevo Testamento, el Evangelio, apunta al corazón. Deja de pensar de esa manera. Dios no cambia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo estaban apuntando al corazón. Los maestros de la ley habían transformado una doctrina que apuntaba al corazón a simplemente una orden política. Pero hermanos, eso está pasando hoy en la iglesia. ¿Quiénes son los buenos cristianos? Quienes hacen lo que el pastor dice. Aunque sea una locura, pero quienes hacen lo que el pastor dice. Están convirtiendo algo que apuntaba al corazón a obedecer lo que dice un mero hombre pecador. De ahí, de esa idea, es que surgió que quien no hubiera matado con sus propias manos fuera declarado inocente de homicidio y creyente como ningún otro. De ahí la idea de quien no hubiera cometido adulterio fuera considerado puro y casto, pero realmente, y la mente y el corazón. De ahí ese pensamiento, no he matado a nadie, buen cristiano, no he sido adúltero, no me he acostado con otra mujer, buen cristiano. ¿En serio? Es un poco como hoy decir, y de nuevo, mira, tienes que ver y abrir los ojos, la iglesia está así hoy. Es como decir, quien esté ofrendando todos los domingos es un buen creyente y muy espiritual. Pero la gente lo piensa, ¿sí o no? Esto es simplemente una profanación del espíritu de la ley. Herejía, si lo quieres ver de esa manera. Moisés no solo buscaba obediencia externa a la ley, buscaba algo más. De la propia naturaleza de la ley debemos entonces llegar a una conclusión. Dios, quien la dio por medio de Moisés, habló al corazón, además de las manos y los ojos. Dios habló al corazón, no solo tus pies, tus manos, tus ojos. No solo no matar. Los escribas están haciendo una interpretación literal de la ley, pero el Nuevo Testamento, Cristo ahorita está diciendo, entendieron mal. Romanos 13:10
dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y de nuevo, entonces, si el amor es el cumplimiento de la ley, es porque apuntaba a algo más que algo exterior. No apuntaba al órgano, no decía, sácate el corazón, el amor. Ahora bien, como los fariseos se jactaban de la antigüedad de la ley, decían, las costumbres, no, ahí está leyendo, son las costumbres de nuestros padres. Cristo les recuerda a ellos que la autoridad de la ley no estaba para nada en las costumbres, sino más bien en la ley misma, era la verdad. No porque algo sea viejo es bueno. No porque las costumbres viejas de las iglesias de Matagalpa han sido así por los últimos 80, 90, 100 años, significa que son buenas. Y debo decir eso con cuidado. Y eso no significa que las costumbres que nosotros tengamos como iglesia también son buenas. Pero la autoridad de la ley es mucho mayor que la antigüedad de las costumbres. ¿Qué tiene mayor peso, amados hermanos? ¿La intención que Dios tenía con la ley o la interpretación que dieron los antiguos? ¿Quién la dio? Dios, lo que Dios tenía pensado, su voluntad. Así que, hermanos, la verdad tiene mayor peso que la costumbre o el número de años de la costumbre. La verdad tiene mayor peso que lo que sea que nosotros aceptemos por costumbre. Cuando Jesús se dijo a los antiguos, nos recuerda que algo no es cierto solo porque los antiguos lo manejaban así. Y si no es algo cierto porque los antiguos lo manejaban así, entonces hoy debe ser falso. La antigüedad entonces desvincula de la verdad, no es más que vejez inmunda. Y es cierto, porque como las iglesias han tenido tantas costumbres hasta el día de hoy, ya se entiende que es verdad. Les voy a dar un ejemplo, pero no lo agarren como tan literal, solo quiero hacer un ejemplo externo. Voy a agarrar a mí de ejemplo mejor. Generalmente los pastores saco y corbata. Si no, estamos ofendiendo, ¿no? El lugar. Y está bien, eso puede venir de un corazón que quiere honrar a Dios y excelente. Debe de ser así. Pero cuando se vuelve una costumbre o una ley, ya hay un problema. Porque mi tipo de ropa no va a exaltar a Dios. Mi corazón es el que va a ver Dios. No voy a llegar al cielo y le voy a decir a Dios, Señor, me compré un saco de 5,000 córdobas que fue suficiente como para poder estar aquí delante de ti. No va a ser así. Por tanto, si traes tu ofrenda, significa que el precepto de la ley que prohíbe el asesinato se obedece. Escucha, esto es lo que Dios quiere enseñar. No matarás no es simplemente no vas a agarrar un cuchillo y matar a alguien. Este mandato se obedece cuando mantenemos la armonía y la bondad fraternal con tu prójimo. Ese es el corazón de esto, mantener la armonía y hermandad unos con otros. Eso es cumplir, no matarás. No es simplemente que no haya conflicto, es mantener la armonía tú y yo y la bondad fraternal con nuestro prójimo. Para enfatizar eso, Cristo declara que incluso los deberes religiosos desagradan a Dios y son rechazados por Él si estamos enemistados unos con otros. De nuevo, muchas iglesias y sus pastores están así. Descalificados bajo este concepto porque están haciendo y deshaciendo, pero hay enojo y contiendas entre ellos. He ahí, hermanos, la insistencia que tengo yo y que esta iglesia, los líderes de grupo pequeño, todos tenemos la insistencia de la unidad unos con otros. No es porque queremos, sí queremos, discúlpeme, no es porque sea como fregadera nuestra, no es porque nosotros decimos que debe ser así, es porque Dios nos ha dado ese mandato, la unidad entre nosotros. Y sabe Dios entonces que eso es lo que verdaderamente necesita nuestro corazón. Espero que este versículo de hoy te haya dejado ver y comprender entonces la importancia que Dios le otorga a la armonía, entre nosotros. Realmente está en un nivel que muchos de nosotros, yo incluido, no hemos llegado a entender a la perfección, pero la armonía unos con otros. Y te lo pongo de esta manera, no es absurdo pensar que los deberes de caridad piénsalo de esta manera.
¿Tiene más importancia dar, ser caritativo versus honrar a Dios o tener armonía entre nosotros? O piensa de esta manera, tal vez ustedes, a mí me lo enseñaron así, no sé si ustedes, pero hay una parte de los mandatos de la ley que tienen que ver sobre Dios y luego los otros mandatos de la ley tienen que ver sobre los hombres. Entonces hay gente que dice, la primera tabla de la ley es sobre Dios exclusivamente, honra y gloria a Él. La segunda tabla de la ley es sobre el comportamiento, matarás, te mentirás, no codiciarás el amor de tu prójimo y todas estas cosas. Ahora les pregunto, si miráramos las dos tablas, ¿cuál sería más importante? La primera, ¿no? La de que tiene que ver sobre Dios. Estoy haciendo un mal ejemplo, pero para que me entiendan. Quiere decir de que, ok, yo doy caridad, doy y hago esto, pero luego honrar a Dios y glorificar a Dios no importa. Eso es menos importante. Cristo está enseñando eso en este momento. No se trata solamente de la tabla derecha, no matarte, trata del corazón, la tabla izquierda. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a quien te creó, honra a tu Señor, glorifícalo por sobre todas las cosas. Entonces, una vez más, Dios no recibe ni reconoce como hijos a quienes no se comportan como hermanos entre sí. Tómenle foto a eso. Recuérdenlo. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice el versículo 25. Cristo parece ir más allá y exhorta a que nos reconciliemos unos con otros cuando tenemos problemas. Déjeme sugerir entonces una manera para interpretar este versículo. Algo práctica. Elimina toda ocasión para el odio y resentimiento y aprendamos el método para cultivar la buena voluntad. Elimina toda ocasión para el odio y resentimiento. Si comenzamos así como iglesia, vamos a estar muy bien. Elimina toda ocasión que pueda haber entre tú y yo, entre cualquier persona, para que crezca en nosotros odio o resentimiento. Y si de repente te encuentras en esa situación, deja tu ofrenda ahí delante del altar y sigue tu camino. ¿Qué significa? Jesús considera iglesia, y probablemente aquí va a ser la única iglesia que va a escuchar esto, no sé. Pero Jesús considera mucho más importante reconciliarse con un hermano que cumplir con un deber religioso. Mucho más importante ir y reconciliarte con tu hermano que cumplir cualquier cosa que vayas a hacer aquí. Una vez más, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ti. Así que, hermanos, para terminar, la semana pasada vimos que Jesús viene a cumplir la ley mosaica, no la viene a abolir. Cristo nos mostrará que la conformidad externa a los detalles de la ley, si bien es importante, no es suficiente. Cumplir externamente la ley es importante, pero no es suficiente. Venir todos los domingos es importante, no es suficiente. Dado que despreciar a tu hermano nos pone en peligro ante Dios, es poco probable que Dios acepte tu ofrenda de adoración mientras lo desprecies en tu corazón. Es muy poco probable. Vienes un día y quieres poner $1,000,000, pero hay desprecio en tu corazón, no es nada para el Señor. Y la cantidad, lo dije primero, Steve, no tiene nada que ver con la cantidad. Esto levanta una pregunta, o debería levantar una pregunta. ¿Somos responsables de todos los rencores, la ira y la enemistad que la gente pueda sentir hacia nosotros? O sea, y respondió rápido. Somos responsables antes de rendir culto, de contactar a cualquiera que tenga algo en nuestra contra. O sea, ya viene el domingo y aquella persona no tiene esto en contra, tengo que llamarla. ¿Somos nosotros responsables de eso? Parece imposible, ¿no? Parece imposible, más para los pastores, diría yo, en el sentido de que si estás haciendo bien tu trabajo, debería haber mucha gente enojada contigo. Debería de haber, créanme. Piensan ustedes que es lo contrario, pero nunca es bonito exponer el corazón de alguien más. Nunca es bonito que tu corazón sea expuesto. Pero
Recordemos el contexto. 9 versículos atrás del capítulo 5 se nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese es el contexto de lo que estamos hablando ahorita cuando decimos: ve, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Dios está diciendo: sé un pacificador antes de adorar. Reconcíliate quienes tienen algo en tu contra antes de presentar tu ofrenda. Pero también después sigue Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando os insultan. O sea, Cristo está diciendo: los van a insultar y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente, cuando no es verdad, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, pues si así me persiguieron a los profetas y a mí, los perseguirán ustedes. O sea que Dios está diciendo: va a haber conflicto, va a haber problema. Y la pregunta es: ¿somos nosotros responsables de eso? O sea, debemos de ir y buscar a todas esas personas con las que hemos tenido conflicto y problema y arreglarlo. Lo que Jesús está diciendo ahorita es que la gente algunas veces nos va a odiar, y sin motivo alguno. Porque Él dice: bienaventurados cuando los insultan, los persiguen, dice toda clase de mal en contra de ustedes. ¿Qué debemos de hacer en esas circunstancias cuando nos persiguen así? ¿Debo dejar mi ofrenda de ir y arreglarlo? ¿Debo de dejar de adorar a Dios mientras alguien piense así de mí, sea quien sea, por la razón que sea? Si respondiéramos que sí, Jesús nunca hubiera podido ir a dar ofrenda al santuario, porque ¿quién tenía más enemigos que nosotros? Jesús. Se oponían a Él, querían matarlo, querían hacerlo tropezar, querían buscar cualquier error, intentaban hacer lo que sea para humillarlo. ¿Era Jesús responsable de todo eso? No. Sino que dijo lo mismo que sucedería a sus discípulos. Les explicó a sus discípulos: seréis odiados por todas las naciones a causa de mí. Entonces, ¿qué quiere decir los versículos que acabamos de leer ahorita, de dejar nuestra ofrenda e ir? Creo que quiere decir lo siguiente: si esta semana recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti porque tú le has hecho daño a esa persona, entonces en cuanto dependa de ti, intenta reconciliarte. En cuanto dependa de ti. Solo somos responsables, de lo que otra persona pueda tener en contra mía cuando cuando es por causa de un pecado real que yo cometí con esa persona. Soy responsable por eso. Y por consiguiente, tengo la responsabilidad de buscar reconciliar con esa persona. Es mi responsabilidad. Pero si al buscar reconciliar con esa persona no sincera, ¿verdad? No solamente buscar reconciliar porque tengo que hacerlo, sincero. Y al buscar y hacerlo, la persona no quiere, hermano, debes de seguir caminando con ese dolor. Orar por la persona y caminar con ese dolor. De nuevo, Pablo dice: si es posible, en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Jesús hizo todo lo que estaba en su poder. Hizo todo lo que un ser humano requiere para reconciliarse con sus enemigos. Hombre, al que lo rechazó, lo abrazó, y al que lo vendió, lo besó. Así que, hermanos míos, para terminar, esto es una tarea para grupo pequeño. Hay 4 preguntas que todo cristiano debería hacerse con espíritu de oración y humildad en estas circunstancias. Preguntas para meditar en grupo pequeño. Si tiene alguien en contra de mí, unas preguntas que nos debemos de hacer. ¿Se debe a algo que no debía haber hecho o dicho? ¿Esa persona está enojada conmigo por algo que yo no debía haber hecho o dicho? ¿O se debe a algo que debía haber hecho o dicho pero no lo hice? O sea, ¿fue algo que hice o fue algo que no hice? En otras palabras, ¿he ofendido a alguien? Y si la culpa es mía, de ahí con humildad debo de preguntarme: ¿he hecho lo suficiente para reconciliarme con esa persona o hice lo mínimo posible? Si no he hecho lo suficiente, me doy cuenta de que hice lo mínimo, solo fue como un texto: mira, perdón, hermanito, y una carita feliz suficiente, pero luego te das cuenta que no.
Estoy dispuesto a humillarme y a poner en contacto con esa persona antes de hacer mi servicio de adoración el próximo. Y ahora déjame poner otra cosa más y con eso termino. Dios se va a glorificar en esa actitud mucho más que cualquier otra cosa que puedas hacer. ¿Por qué? La reconciliación humana es mucho más difícil que la donación económica. Y con eso termino. Ir y pedir perdón a alguien de todo corazón es mucho más difícil que venir y poner $1,000,000 en esa caja. Y, y eso es justo lo que Dios quiere. Lo primero, no lo segundo. O sea, eso es justo lo que Dios quiere. Tu corazón. Eso es justo lo que Dios quiere para esta iglesia. Antes de seguir creciendo, porque veo que vamos en esa dirección por la gloria de Dios, Dios nos da la gracia para hacerlo más difícil. Ve y pide perdón, reconcíliate con tu hermano y luego regresa y adóralo a Él con todo el corazón. Realmente la pregunta es sencilla. ¿Qué prefieres? ¿Adorar a Dios o servirlo en cualquier cosa con resentimiento o servirlo con toda libertad de corazón? Realmente ¿en cuál vas a ser más bendecido tú y en cuál va a ser más bendecida la iglesia? No, si yo o cualquier persona que esté aquí enfrente viene con odio una mañana pero vengo porque tengo que hacerlo, ¿eso honra a Dios? Tiene que haber unidad siempre, hermanos, con todos y entre todos, siempre. Si llegamos a eso y vamos a hacer el esfuerzo o debemos de hacer el esfuerzo para hacerlo, hermanos, vamos a ser bien bendecidos, muy bendecidos. Dios va a trabajar de manera que ustedes no se imaginan aquí con todos nosotros. Y de nuevo, como comencé el servicio de hoy, Dios lo está haciendo. O sea, recuerden, hoy domingo 21 de junio, un milagro total. O sea, ¿está todo perfecto? No, seguro que no, pero Dios está trabajando. Vamos. Dios, gracias por lo que nos enseña hoy. Y te ruego por las preguntas que tuvimos enfrente, que sean realmente de bendición para todos nosotros, Señor, que nos enseñes a morir a nosotros, Señor, a ver más allá de lo que yo estoy haciendo, sino más bien a preocuparme por mi corazón y el corazón de mi hermano que está al lado. Señor, no digo que sabemos amar perfectamente porque ciertamente no es así, pero ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdame que toda persona que entra por esa puerta, Señor, se pueda sentir amada verdaderamente, primeramente por ti, Dios, y luego por cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a deleitarme, en negarme a mí y en vivir para ti, Señor, y para honra tuya. Ayúdanos, Señor, a crecer como una iglesia que vive en unidad, Señor, para honra tuya en Cristo Jesús. Amén.